Ya lo había mencionado Piero, Como ya lo había mencionado Piero, yo me voy a encargar de explicar los delitos dolosos y los delitos culposos. Siguiente diapositiva, por favor. En la materia penal, donde se estudian los delitos, se les define o se le define al delito con 4 elementos. Se le define como la acción típica, la acción antijurídica y culpable. Esta última característica, la culpabilidad, se refiere al reproche que se dirige contra la persona que comete un delito. ¿Debido a qué? A que lesionó o puso en peligro un bien jurídico. Esta culpabilidad, a su vez, tiene dos formas, se divide en dos. La primera es el dolo y la segunda es la culpa. Siguiente diapositiva, por favor, Iván. Cuando se comete un delito, el Estado debe sancionar a esta persona que ha cometido el delito, tomando en cuenta la gravedad de lo que se ha cometido, de lo que se ha hecho. Esto se hace para que un juez pueda imponer una pena. Siempre se debe de tener en cuenta si nos encontramos frente a un delito doloso o si nos estamos encontrando frente a un delito culposo. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante esta distinción? ¿Y acaso siempre es necesario que un juez distinga entre estos dos conceptos? Sí, es totalmente necesario. ¿Por qué? Porque esto es indispensable para emitir, esto es indispensable para que el juez pueda establecer si la conducta ilícita fue realizada con dolo o fue realizada con culpa. Siguiente diapositiva, por favor. Acá les he puesto, ¿notas la diferencia? ¿Por qué? Digamos, por ejemplo, mientras el homicidio doloso se sanciona con una pena que va entre los 6 a 20 años de cárcel, el homicidio culposo se sanciona con una pena máxima de apenas 8 años. Ahí hay una notable diferencia, solamente por ser doloso o por ser culposo. Ahora bien, esta distinción también es relevante en la medida en que no todos los delitos se sancionan en una modalidad de dolosos o culposos. Un claro ejemplo, como pueden ver ahí abajo, es el delito de daños en la propiedad. ¿Por qué? Porque en este delito solo se sanciona penalmente en su modalidad dolosa, pero nunca en su modalidad culposa. De manera que nunca se irá preso una persona por haber roto, por descuido, un cofre de cristal, pero sí en caso de romperlo con la voluntad de dañar a alguien o con la voluntad de dañar este bien propio, mejor dicho, y perjudicar a su propietario. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva explicamos qué es el dolo y qué es la culpa. Primero definamos el dolo. Como bien pueden observar ahí, el dolo es la intención prevista y querida por el agente, por el sujeto, dirigida a la obtención de un resultado delictuoso, por ejemplo, cuando un sujeto acciona un arma de fuego con la intención de matar a una determinada persona. Sin embargo, al otro lado tenemos la culpa. La culpa se presenta cuando no se quiere producir el resultado, que era previsible y evitable, pero por haber actuado con falta de pericia debía observar, se produce un resultado que no se quería. Entonces, gracias a esto nosotros podemos definir qué son los delitos dolosos y culposos. Un delito doloso es cuando existe conocimiento y voluntad de la realización de todos los elementos del tipo objetivo y es el núcleo de los hechos punibles dolosos. Algunos de los principales delitos dolosos y más comunes son el feminicidio, el homicidio, la extorsión, violación, secuestro, terrorismo, etc. ¿Por qué? Porque estos son hechos con conciencia plena del acto que se comete, además de que son realizados con intención. Ahora, ¿qué son los delitos culposos? Los delitos culposos vendrían a ser, o bueno, se encontrarían vinculados con las actividades riesgosas que sobrepasen el marco de la prudencia que ellas exigen. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, existen varias teorías que sirven para poder explicar la diferencia entre el dolo y la culpa, pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en la teoría que mayormente es aplicada por los tribunales y por los diversos especialistas, es decir, la teoría volitiva del dolo. Según la teoría volitiva, se establece que el dolo está conformado por la suma de dos elementos, el conocimiento y la voluntad. Estos son los dos elementos fundamentales para que se pueda configurar.
En función a estos elementos, se pueden distinguir 3 tipos de dolo y 2 tipos de culpa. Como bien se puede observar en la diapositiva, tenemos el dolo directo o dolo de primer grado, el dolo de consecuencias necesarias o dolo de segundo grado, dolo eventual, y en el caso de la culpa tenemos la culpa consciente o con representación o la culpa inconsciente o sin representación. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, he tomado esta imagen que observé justo en el EP, porque me parece que es un cuadro bastante completo. Entonces vamos a pasar a desarrollar los tipos de dolo. Como mencioné, el primer dolo sería el dolo de primer grado o dolo directo. En el caso del dolo de primer grado, se dice que el autor conoce y quiere lo que está realizando, es decir, tiene un control total, predomina el elemento de la voluntad. ¿Por qué? Porque en este dolo el autor tiene un propósito definido, tiene su propósito totalmente claro. Un ejemplo sencillo. Iván quiere matar a su víctima y la espera afuera de su casa. Pasemos al dolo de consecuencias necesarias o dolo de segundo grado. Este dolo es denominado así, ¿por qué? Porque el autor es capaz de advertir que el resultado que él quiere perseguir con su conducta va a generar inevitablemente consecuencias al momento de realizar esta acción. Sigamos con Iván en el ejemplo. Iván esta vez observa que su víctima tiene resguardo policial. Hace uso de una bomba, explota esta bomba y mueren todos. Entonces, en este tipo de dolo predomina el elemento de conocimiento, porque el autor únicamente, en este caso Iván, el autor quería matar a su víctima. Sin embargo, era capaz de conocer que la muerte de los demás era un resultado totalmente inevitable, que iba a suceder como consecuencia de su acto. Ahora bien, el dolo eventual. En derecho penal, el dolo eventual se podría definir con un lenguaje bastante sencillo y no técnico, como aquella persona que aún sabiendo el resultado y el daño que puede provocar con una determinada acción, continúa haciéndolo y no descarta el resultado que puede llegar a ocurrir, por lo que el autor acepta el resultado y lo ve como posible. Es así que la persona, al inicio de la ejecución de su conducta, sabe que puede provocar un daño, pero tiene una acción que quiere ejecutar y completar. Por ello, acepta el resultado y sigue adelante hasta haber completado el acto, a sabiendas de que podía cometer ese daño. Un ejemplo sencillo. Una persona decide realizar un robo con violencia e intimidación, en la que si se tuerce el plan puede llegar a matar a una persona, eh, llegando a propiciarle diversos golpes. En un principio, esta persona, el autor del hecho, tiene como finalidad provocar únicamente unas lesiones. Sin embargo, sabe de sobra, sabe claramente que puede cometer un asesinato si continúa con el robo. En este caso se puede producir el asesinato de la víctima, pero el autor del delito lo acepta, ya que no hace nada para poder evitarlo y antepone los intereses principales que él tiene, ¿no? En este caso culmina con el robo. Un segundo ejemplo de este dolo eventual, y prefiero hacer 2 ejemplos porque en realidad lo vamos a volver a tocar dentro de un momento. Un segundo ejemplo de este dolo eventual es que Franklin llega tarde al trabajo. Entonces, él baja a su cochera, coge su carro y va de camino al trabajo. Entonces decide tomar un atajo, un camino corto, por donde sabe que van a pasar varios peatones. Debido a que llega tarde, decide incrementar la velocidad del vehículo, sabiendo que puede matar a alguien por cualquier circunstancia que se dé en el trayecto, es decir, alguien se le puede atravesar por el camino y por la velocidad en la que va, puede llegar a atropellarlo. Sin embargo, le da igual, lo acepta y sigue aumentando la velocidad. Ese sería un ejemplo más de dolo eventual. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Si yo le disparo a una persona al saber que puede morir, existen 2 escenarios. Acá podemos hablar, primero, que el primer escenario es en que sea eso lo que yo deseo, ¿no? Que yo sí deseo dispararle, por lo que sí habría dolo. Sin embargo, en un segundo lugar, le disparo para intimidarlo, pero aún así muere. Se entiende que al saber que podía morir por el disparo, aún sin desearlo directamente, al aceptar el resultado, sigue siendo un delito doloso, ya que el dispararle no fue producto de un descuido.
Al primero de estos casos, donde yo sí tenía la intención, se le llama dolo directo. Y al segundo de los casos, donde solo quería intimidar, pero sin embargo le terminé dando a esa persona y terminé acabando con su vida, se le denomina el dolo eventual. Sin, claro, omitir mencionar que la ley no contempla sanciones distintas dependiendo de si se trata de un tipo de dolo o del otro. Ahora bien, pasemos a los tipos de culpa, que también son denominados de imprudencia. Aquí, como podemos observar, tenemos la culpa consciente o con representación. Esta culpa consciente o con representación caracteriza aquellos supuestos en que el sujeto reconoce el peligro de su acción, pero confía en que no tendrá lugar el resultado lesivo. El sujeto no quiere causar la lesión, pero advierte esa posibilidad y a pesar de ello lleva a cabo la conducta. Un ejemplo típico de este tipo de culpa, de la culpa consciente, es un médico cirujano. Este médico cirujano observa que los instrumentos empleados para la operación que va a realizar no se encuentran esterilizados, no se encuentran debidamente esterilizados. Sin embargo, pese a ello, procede con la operación, con la intervención quirúrgica, confiando en que la infección que se le va a generar a su paciente no sea tan grave y no producirá ningún tipo de muerte o alguna circunstancia mayor. Ahora, por otro lado, tenemos la culpa inconsciente o sin representación. Aquí es cuando el sujeto no advierte el peligro de su acción, menos aún quiere un resultado lesivo, ya que ni siquiera prevé su posibilidad. Otras definiciones de esta culpa inconsciente son que, bueno, se basan en la idea de que el autor advertiría la posibilidad abstracta de realizar el tipo, pero ignoraría el riesgo concreto y seguiría actuando al considerar que el peligro es insignificante, o porque cree que está en condiciones de poderlo dominar, ya sea porque uno sobrevalora su fuerza, confía en sus habilidades especiales, espera que de su habilidad o de su fortuna el resultado no sobrevenga. Volvamos a trabajar con el ejemplo del médico. Si seguimos hablando de este médico cirujano, digamos que este médico cirujano esta vez no observa si los instrumentos que va a utilizar para la operación están esterilizados o no. Y por consiguiente prosigue con la intervención quirúrgica sin conocer el peligro de su acción. Entonces ahí está claramente manifestado en un ejemplo a qué se refiere la culpa inconsciente o sin representación. Ahora bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva podemos observar un poco más gráfico todo lo que les he hablado sobre el dolo y la culpa. Respecto al dolo podemos ver, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Tenemos el dolo directo, el dolo indirecto, eventual. Respecto a la culpa consciente, inconsciente. Podemos observar aquí en el dolo directo que se necesitan de dos requisitos. Primero, saber y querer. En el dolo indirecto tenemos el saber y aceptar. En el dolo eventual y la culpa consciente encontramos similitud. ¿Por qué? Porque ambos nos dicen que se necesita creer y aceptar. Y en la culpa inconsciente nos damos cuenta de que no se sabe y tampoco se quiere. Acá hay una peculiaridad, como se las mencionaba. Tenemos que el dolo eventual y la culpa consciente son similares. Y por eso muchas veces podemos entrar en confusión o podemos incluso equivocarnos. Es por ello que, siguiente diapositiva, por favor. Nosotros ahora ya podemos clasificar los tipos de dolo y de culpa. ¿Qué es lo que se señala? ¿Qué es lo que necesitamos? Conocimiento y voluntad, como ya se mencionó. Estos van a ser siempre los elementos que se manifestarán de mayor o menor medida en cada uno de los tipos de dolo y culpa. Distinguir uno y otro nos sirve porque encontramos consecuencias en la fase práctica. De manera que en la culpa no podremos establecer tentativa ni de todas las modalidades de participación, como sí ocurre en el caso de un delito doloso. Ahora bien, vamos a hablar de la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente. ¿Es posible que exista un dolo sin voluntad y una culpa con conocimiento? La respuesta es sí. Si algo podemos afirmar como semejanza entre ambos, es que entre ambos existe conocimiento, pero no voluntad, como lo hemos visto en la gráfica anterior. Es decir, que el autor no quiso el resultado que ocurrió, pero fue capaz de conocer que dicho resultado iba a ocurrir, era posible que ocurriera. En el dolo eventual,
el autor, conociendo lo que hace, aceptó el resultado, asumió el resultado, fue capaz de comprender que su acción iba a lograr ese resultado final. Se representó en grado de probabilidad y aún así decidió obrar y produce este resultado. Imaginemos que qué sé yo, Juan esta vez apunta a una manzana que se encuentra sobre la cabeza de una persona. Juan, con un arco, ya no con una pistola, con un arco en la mano, apunta a esta persona. En este momento es capaz de entender que en este momento es capaz de entender que existía la posibilidad de matar a esa persona. Aún así, dispara y termina matando. Juan obró en esta oportunidad con dolo eventual. Sabía lo que podía pasar, pero igual lo hizo. En cambio, cuando nosotros nos referimos a la culpa consciente, el autor, conociendo lo que hace, actuó confiando en que no iba a ocurrir este resultado, pero al final terminó ocurriendo. Entonces, podemos decir que el autor confió en que no iba a ocurrir ese resultado. Ahora, lleno con Juan, un piloto, esta vez en un ámbito urbano, a bordo de su vehículo particular, de su auto, arranca el motor y se dirige aumentando indebidamente la velocidad. Entonces, él confía que a pesar de este aumento de velocidad, él no ocasionará ningún daño. ¿Por qué? Porque confía ciegamente en sus grandes habilidades como piloto, como conductor. Sin embargo, a pesar de esto, ocurre el resultado. Es ahí que estamos ante una culpa consciente, porque se confió en sus habilidades y terminó ocurriendo el delito. Ahora bien, esta diferencia que les acabo de manifestar es una distinción propuesta por la misma teoría evolutiva. Sin embargo, hay una crítica existente a esta distinción. ¿Por qué? Porque nos planteamos las siguientes preguntas. La crítica manifiesta las siguientes preguntas. ¿Cómo es que el operador del derecho, sea el juez o sea el fiscal, va a poder conocer qué es lo que ocurre dentro del autor, o sea, internamente en el autor? ¿O cómo es posible determinar a ciencia cierta lo que está ocurriendo en su mente? ¿En qué confió el autor? ¿En qué se debe basar una persona para creer en esa confianza? ¿Estaba en posibilidades de confiar en esas capacidades? Ahora, la pregunta que me pareció más interesante dentro de esta crítica es, ¿el derecho penal debe limitarse a un aspecto perteneciente al foro interno del autor y que bien puede sustentarse en el azar, en la superstición o en su fe? Al respecto, la Corte Suprema viene realizando y desarrollando distintos pronunciamientos en los que señala que tendremos que ceñirnos a elementos objetivos para así poder determinar si el riesgo creado por ese autor verdaderamente pudo confiar en el resultado y, para así poder determinar si del riesgo creado por ese autor verdaderamente pudo confiar que el resultado lesivo iba a pasar o no pudo haber confiado. Pero ese ya será un tema a tratar en una próxima oportunidad. En realidad he tratado de que esta exposición sea bastante corta y con más que nada ejemplos para el que pueda ser entendido. Espero haber sido productiva y que haya podido captar la idea del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Nanette, por tu excelente exposición.